Muy buenos días a todas y todos. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación que nos hizo llegar la asociación que tuvo a bien tener esta idea y tocar puertas y acercarse a la facultad y acercarse al Poder Judicial y juntar estos esfuerzos para que ustedes que están aquí presentes tuvieran este espacio de compartir ideas. El día de hoy quise aprovechar el espacio. Me voy a parar porque eso de estar sentada, la verdad es muy cansado y me la paso sentada casi siempre. Entonces me dicen, Liz, fíjese que estamos viendo un tema y queremos que nos hable de algo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes. Generalmente hablo de adolescentes en conflicto con la ley, en virtud pues que esa es mi labor y que estoy especializada en la materia. Sin embargo, en esta ocasión quise hablar de un tema diferente, porque es un tema novedoso. Es un tema que quizá muchos de ustedes no tengan el conocimiento de que existe, y en razón, tienen mucha razón, porque en realidad la ley ahí está guardada, está escondidita desde el año pasado que está vigente, porque todavía hace falta que se construya toda la parte orgánica y operativa. Pero ¿cuándo se va a construir si la sociedad civil, si la comunidad de abogados no tiene el conocimiento de cómo tiene que operar este sistema? Y son precisamente ustedes y los ciudadanos y la comunidad quienes van a abrir el camino para que este sistema cobre plena vigencia. Este sistema se llama Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bien, y como especialista en la materia de niños, niñas y adolescentes, van a ver que yo soy demasiado informal, que mi lenguaje es demasiado flexible, muy relajado, porque pues todos los días platico con gente joven, con gente chava, entonces discúlpenme quienes sean abogados demasiado formalistas, que sé que recibiré quizás por ahí algunos señalamientos un poco rígidos, pero tiene su razón de ser y quiero esquematizar 3 puntos. Son 3 puntos los que me propongo platicar en esta hora y media que me están concediendo para promover y difundir este tema. Y tiene que ver con que, ¿de dónde nace este sistema? ¿Qué es este sistema y para qué sirve este sistema? Son 3 cosas que quiero y espero dejar claras para que ustedes reflexionen y para que ustedes lo platiquen en sus casas, con sus familias, en las escuelas, en sus trabajos o en el lugar en el que se encuentren. Y en este sentido, vamos a empezar hablando primero del marco normativo. Pero, como actualmente toda la tendencia es la universalización de los derechos, y eso tiene que ver con la fundamentación del marco normativo internacional, quise hacer de manera breve un flashback por el andamiaje normativo de dónde nacen los derechos del niño, niña y adolescentes en el sistema universal, en el sistema regional de derechos humanos, posteriormente en el sistema nacional, Estado mexicano, y en Chiapas. Esto vamos a tratar de dejarlo, espero, claro, y sobre todo para que les sirva de consulta, porque cuando acudimos generalmente a una charla, ¿qué sucede? Bla, 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 todo lo que es fundamentación, pero cuando tenemos un asunto, ¡ay, caray! Creo que esto lo dijeron en tal tema, y bueno, por lo menos ahí tiene el archivo para poder buscar el artículo, la normatividad que puede aplicarse. En ese sentido, vamos a iniciar hablando del sistema universal. Como todos ustedes saben, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es nuestro sistema universal y la OEA es nuestro sistema regional. Y los antecedentes, ¿de dónde empezamos a ver estos primeros pincelazos de intención para la protección de los derechos humanos? Desde 1945 en la Carta de las Naciones Unidas. Y posteriormente, dentro de este mismo sistema, encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y la OEA, más o menos en esos tiempos, también se constituye y crea la Carta de los Estados Americanos y posteriormente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Posteriormente,
siguen avanzando en esa línea y en 1976 a 1981 ya empezamos a ver un artículo específico de los derechos del niño en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y posteriormente otro artículo en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos como las TEC. En el sistema regional encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que sin lugar a dudas todos ustedes ya se la saben, ¿verdad?, de memoria. Y en el artículo 19 es donde está el artículo que consagra los derechos del niño. Posteriormente, el protocolo adicional de la Convención, que también trae una disposición en el artículo 16. Seguidamente, encontramos ¿qué se genera cuando se ratifica el Tratado Internacional? Y quise ser excesivamente clara porque sé que la comunidad que me acompaña es una comunidad muy diversa. Tenemos chicos que están estudiando la carrera y personas que ya tienen doctorados o incluso son docentes de la propia institución o que nos visitan de otro lugar, pero quise ser demasiado específica en estos aspectos básicos. Bien. Encontramos entonces los derechos y obligaciones que emanan con su ratificación. Y posteriormente viene el flashback que les decía de los antecedentes. Encontramos una declaración de Ginebra, donde es el primer antecedente previo a la constitución formal de la ONU. Posteriormente la Asamblea General, que es la misma, pero ya de nueva cuenta se renueva y se fortalece, sin embargo todavía no es vinculante. Y en 1948 encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalmente, y la que nos interesa y en la que nos vamos a concretar es en la Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1959, que contiene 10 principios. Y estos 10 principios, que no eran más que una simple intención o una simple declaración de buenas intenciones de lo que los países que en ese momento se reunieron para hacer la declaración y que de la cual después se hace una convención. Quiero que quede muy claro para mejor comprensión para quienes todavía están introduciéndose en el tema de derechos humanos por razón de que se encuentran en nivel de licenciatura, que la declaración no es vinculante. La declaración, como lo dice su propio nombre, solamente es la expresión de la voluntad de los estados partes. La convención, esa sí es vinculante, puesto que ya hubo un consenso de voluntades de todos los estados que suscriben, que firman y que ratifican, ¿verdad?, este tratado internacional. Y posteriormente viene de esta declaración la convención. Pero, ¿será que nada más la inventaron o solo para tener un documento más la suscribieron? No, es importante que conozcamos el contexto del por qué se generó esta convención, cuál es la exposición de motivos que se expresó para que surgiera esta convención. Y esa exposición de motivos nos habla de que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y que la sociedad quedó devastada y que el mayor número de muertos eran niños y mujeres, porque los hombres eran los primeros que salieron de la guerra. Y entonces, al ver que el menor número de personas vivas o sobrevivientes de la región de esa Segunda Guerra Mundial eran niños, se preocupaban porque decía, la especie humana se va a ver transformada en razón de las generaciones venideras. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que educar a esos pequeños, los tenemos que educar, como decían hace rato que escuchaba unos compañeros que participaban, desde la construcción de un modelo educativo que le convenga al sistema, porque cada nación hace lo propio, y esta generación venidera va a ser el futuro. Eso es lo que se dijo en ese momento. Sin embargo, actualmente ya no se habla de esos niños como un futuro, sino se habla como un presente que tiene pleno derecho, es un sujeto pleno de derechos y de cuidados por parte del Estado y por parte de la comunidad, no solo de los padres. Eso lo vamos a ver a continuación, pero es importante que se coloquen en este contexto. Entonces, expresan estos motivos en esta exposición y se crea esta convención. La convención tiene 54 artículos y se divide en 3 partes fundamentales. Y aquí lo vemos. La convención fue aprobada por el Estado mexicano en
adoptada en el 89 y entra la ratificación y la vigencia en el 90. Esta convención crea un comité de los derechos del niño. El comité va a ser el órgano revisor de que si tú has dado parte, y vamos a imaginar que los que estamos aquí presentes constituimos esa convención, es decir, que la licenciada viene del estado de Guatemala, México, Estados Unidos es el único país que no lo ha ratificado, Belice, Honduras y todos los demás países que integran esta convención, en razón además que esta convención es la que tiene mayor número de ratificaciones, ha sido la más aceptada en la comunidad internacional. Entonces, bajo esta dinámica de participación internacional, los actores no solamente firman un papel, sino se comprometen. ¿Y a qué se comprometen? A crear todo un sistema de protección de derechos a fin que los niños, niñas y adolescentes vivan en un estado de bienestar. ¿Qué significa? Que el niño no tiene por qué pasar hambre, que el niño no tiene por qué sufrir violencia, que el niño tiene que ir a la escuela, que el niño tiene que tener una familia, que el niño debe tener cuidados, que el niño tiene que ser escuchado, comprendido y amado. Y dice el artículo 27, es más, tiene que tener incluso hasta un estado psicoemocional de bienestar, de religión y de conciencia. Entonces, en este artículo 27 incluso pudiéramos decir que de los 54 artículos es el que contiene el sentido más profundo de lo que todos hemos escuchado y que a veces nos es de difícil comprensión, pero sobre todo de difícil traducción a la práctica, que lo es el principio del interés superior del menor. Bien, entonces este comité que va a vigilar que tú cumplas lo que te comprometiste a hacer en esta convención, lo hagas. Y además se emiten por parte de este comité protocolos, y son 3. El protocolo contra la venta, prostitución y pornografía infantil, participación en conflictos armados y procedimiento de comunicaciones. Cuando uno escucha estos protocolos se nos hacen problemas tan ajenos a nuestra realidad, pero puede ser que justamente en este municipio o cerca de aquí tengamos conflictos armados, solo que no estén legalmente reconocidos. Y vemos entonces que puede ser que de jure no los reconozcamos, pero que de facto existen y que estamos viviendo o conviviendo con ellos. Los procedimientos de comunicación dan la oportunidad al adolescente, niño, niña o adolescente, de presentar una queja, un procedimiento y hacer valer sus derechos de manera efectiva, pero claro que para ello van a necesitar la ayuda de un tutor o alguien que por su conducto se haga valer. Y el de pornografía infantil y prostitución, de igual manera parecía tan lejano, pero ahorita con los ciberdelitos he tenido experiencias jurisdiccionales que incluso aquí en San Cristóbal se han detectado. En Estados Unidos hay un observatorio que tiene ciberpatrullajes y se ha detectado que de una dirección de correo electrónico se hicieron tal número de descargas que excede o que se encuentra prevista en el tipo penal y que por lo tanto se hace la denuncia del Observatorio Internacional de Patrullaje a Savindra y Savindra lo manda a la Procuraduría del Estado para que se inicie la investigación en razón que vía satelital fue detectada la comisión de ese delito. Entonces vemos cómo estas cuestiones de que estoy metido en el baño por horas, porque suele pasar, quienes no tengan hijos adolescentes o niños que van en la primaria pero que se esconden por horas en el baño o que de repente ya no saben ni dónde está con el celular o la tablet, ojo, mucho ojo con lo que están viendo, porque se registra, queda registrado en el satélite. Mentira de que voy a mandar un mensaje y lo borro y que ya nadie lo va a ver nunca. No, queda grabado en el satélite. Y hay peritos expertos que lo pueden determinar o pueden descifrar esos contenidos. Entonces, démosle un vistazo a los contenidos de este protocolo y vamos a ver incluso que el simple hecho de revelar una imagen de una fotografía sin que haya sido divulgada puede constituir un hecho delictivo. De igual manera, encontramos en materia de trabajo, de explotación laboral infantil, el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el de 1999, que es de las peores formas de trabajo. Pero
convención? Representan que los niños van a dejar de ser objeto de derecho a pasar a ser sujetos plenos de derecho. Y cuando yo les planteé algo que se está cocinando en el Senado, yo sé que va a generar polémica, pero vamos paso a pasito, porque ahorita estamos en marco normativo. Siguiente. Los principios de la convención son 5. Como los podemos ver aquí, es supervivencia y desarrollo, que tienen que ver con el bienestar social que se habló en esa exposición de motivos. La no discriminación implica que tienen que ser tratados, obviamente, en estado de igualdad sustantiva. Y esto muchas veces requiere de un trato diferenciado. Ojo con los conceptos, porque muchas veces no estamos relacionados y son importantes en este vocabulario de enfoque de infancia. Tenemos que dar un trato diferenciado para lograr un efecto útil de esta práctica y hacer plena la vigencia de estos derechos. La autonomía progresiva. A mayor edad, mayor responsabilidad. La autonomía progresiva del niño, cuando tiene 4 años, no es la misma necesidad ni el mismo apoyo que va a tener del adulto o de la persona que lo va a acompañar en su desarrollo para facilitarle su desempeño y para facilitarle la manera de desenvolverse, de aprender, de atender sus necesidades básicas en razón a su cuestión biológica, física, de la etapa en la que se encuentra. Cada vez va a ir creciendo y va a ir necesitando menos el apoyo pleno de otra persona. Pero a la vez va teniendo más edad y ¿qué va a generar? Va a tener mayor responsabilidad. Y es aquí donde entra la figura de que llegando a cierta edad ya son sujetos a una responsabilidad penal de carácter limitada, lo que conocemos como el sistema de justicia penal para adolescentes. Y esto está relacionado con la autonomía progresiva. La participación tiene que ver, y muchos de ustedes, quizás quienes litiguen o quienes estén en clases, han escuchado es el derecho del niño a participar, a escuchar su opinión, o que mandó la sala a reponer el procedimiento porque no se escuchó su opinión. Entonces todo tiene una razón de ser. Y el principal que es un principio, que es un derecho y que es una directriz de políticas públicas, que es el interés superior del menor. ¿Qué es? ¿Cuál es su fundamento? ¿Y para qué sirve? Viene explicado más adelante para no perder las secuencias. Siguiente. Bien, este comité, ¿qué hace? Ya decíamos, va a revisar que todos los estados que participaron en esa convención estén cumpliendo y que no solamente me entreguen un informe de papel. Es decir, yo les puedo dar un informe en una maravilla, pero voy a tu país y ¿qué pasa? Niños en la calle vendiendo chicles, niños que están siendo vendidos para la trata de personas, y la realidad nos va a reflejar otra situación diferente a lo que dice el papel que representa el informe. Este comité está formado por especialistas, por expertos, y está en Ginebra. Y generalmente este comité emite un sistema de observaciones generales que son directrices para el establecimiento de políticas públicas o que orientan a los estados partes para que sepan qué tienen que hacer en sus países a fin de garantizar de manera plena estos derechos. En el marco nacional, hasta ahí el marco internacional en cuanto hasta la convención, pero la convención a qué obliga en el Estado mexicano. ¿Y tú, México, qué hiciste para dar cumplimiento a esa convención? En el año 2000, es decir, 10 años después, porque acuérdense que dijimos que en 1990 quedó ya obligado, ¿verdad?, a estar ratificada. Es decir, 10 años después, México se acuerda que firmó una convención y dice, ah, caray, tengo que dar cumplimiento a eso. Entonces, reforman el artículo 4º constitucional, se reconoce a los niños como sujetos de derecho. Y, posteriormente, al momento que se hace esto en la Constitución, ¿qué origina? Origina la obligatoriedad de crear una ley secundaria. Y esa ley secundaria era la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual nunca tuvo ningún efecto fáctico que condujera a la transformación social de protección de derechos de estas personas. ¿Por qué? Porque resulta que eran puros principios.
¿Y para qué vamos a crear principios si no tenemos mecanismos procesales o una ley que nos dé esos mecanismos procesales para exigir el cumplimiento de esto? Entonces, ahí estuvo, nadie la usó y nada más era así como para que se escuchara bonito el discurso. Y posteriormente viene la gran reforma en materia penal. ¿Pero qué creen? Que esa reforma penal se olvidó de los adolescentes. Se olvidó porque se olvidó que el artículo 18, en su párrafo cuarto, quinto y sexto, eran los que le daban vida al sistema penal juvenil. Y el artículo 18 solamente fue reformado en el párrafo segundo. Ahí queda en evidencia que se les olvidó, error que fue advertido en el 2015, y lo vamos a comentar después. Bueno, posteriormente viene la gran y más trascendente reforma en materia de derechos humanos. Sin embargo, dijera Carpizo, eso ni era novedad, ya existía, solo que no se aplicaba. Y tal pareciera que estamos acostumbrados a que si no lo dice la Constitución de manera literal o gramatical, no la aplicamos. Entonces, se hizo el cacaraqueo de que así ya la reforma de los derechos humanos, y entonces ahí es donde ya empezamos nosotros a hablar de derechos humanos en un discurso cotidiano, en un discurso ordinario, y viene después en la práctica las diversas interpretaciones que sin lugar a dudas va generando mucha incertidumbre jurídica, porque cada quien daba una interpretación, no había directrices claras, pero igual, y es parte de esa transformación de una cultura a otra. Posteriormente, en 2011, se reforma el artículo 4 constitucional para establecer en el párrafo noveno que el interés superior del menor tenía que ser una directriz en las políticas públicas del Estado. ¿Y qué creen? ¿Cuántas políticas públicas tenemos en el Estado mexicano? Ninguna política pública. Desde el año 2011 se estableció eso. La Ley Federal de Justicia para Adolescentes se crea porque todo lo que se dijo en la Convención de 1990 quedaba pendiente el sistema de justicia penal para adolescentes, que está exigido por el artículo 37 y 40 de esa Convención de los Derechos del Niño. Y dijeron, bueno, ya lo reconocimos en la Constitución, ya tenemos una Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero falta crear un sistema de justicia penal juvenil. Y entonces se reforma el párrafo cuarto, quinto y sexto de la Constitución, el artículo 18, y dice, todas las entidades están obligadas a crear un sistema de justicia penal para adolescentes, y también la Federación. ¿Pero qué creen? La Federación, así como el sistema de adultos que crea un código modelo, así crearon ellos un borrador que estaba terriblemente mal. Y resulta que muchos estados, entre ellos Chiapas, copió ese proyecto. Y cuando se llegó la fecha en que se tenía que entrar en vigencia esta parte, así con todos esos errores, entró en vigencia, porque fue copiada la de Chiapas con este proyecto federal. Pero ¿saben qué fue lo más interesante del caso? Que la Federación nunca lo aplicó, porque dio una vacatio de 2 años y faltando 2 días la dejó sin vigencia. Entonces, por eso nunca tuvimos juzgados federales en materia de justicia penal para adolescentes, y fue una jurisprudencia de la primera Corte de Justicia de la Nación la que estableció la competencia concurrente de manera transicional en lo que se creaba el Sistema Federal de Justicia Penal para Adolescentes Juvenil. Bien, entonces, posteriormente, viene una reforma al artículo 73, fracción 29, inciso P. Y aquí al legislador, al Congreso de la Unión, siempre como que se le olvida el tema de niños, niñas y adolescentes, y se le olvida, ¿sabes por qué? Cada vez que deciden en este tema, está íntimamente relacionado con el compromiso de otorgar grandes presupuestos. Y por eso como que le cuesta levantar la pluma al legislador para firmar este tipo de iniciativas. Entonces, en esta reforma al 1873 se acordaron de que se nos olvidó lo de que el sistema juvenil penal tenía que ser de corte acusatorio adversarial de igual manera que el de adultos. ¿Y cuándo sucedió esto? Sucedió el 2 de julio del 2015. Es decir, faltando un año,
para la entrada en vigencia. Y ahí decían que tenía 6 meses el legislador para crear esa ley nacional que iba a ser aplicada, al igual que el Código Nacional que opera en el sistema de adultos. Los adolescentes iban a tener un sistema legislativo que iba a regular ese procedimiento a nivel nacional, pero en la materia de adolescentes. Y posteriormente llega la vacatio legis concedida por el legislador y no se cumple. Y adivinen cuándo se publica y expide esa ley. El 16 de junio de este año, 2 días antes de su entrada en vigor. Y entonces, díganme ustedes, ¿quién de ustedes se va a aprender en 2 días, aún no durmiendo los 2 días, una ley que acaba de ser expedida? Y díganme, ¿cuánto tiempo hay en los transitorios para hacer operativo y eficiente ese sistema? Aunado a que CETEC tiende a desaparecer porque así lo ha dispuesto el Ejecutivo, ya no hay una directriz que guiará este sistema como lo dice el transitorio 10º de esta legislación nacional. Así el tema de justicia penal juvenil relacionado con el sistema de protección de derechos. Y quiero hacer mucho énfasis en este particular. El sistema de protección de derechos es un todo y el sistema integral de justicia penal es un microsistema que está dentro del macrosistema. Pero sin embargo está constitucionalizada el mandato de que se debió haber creado ese sistema, abastando desde el aspecto de la técnica jurídica del legislador el mandato que ya existía desde el año 2013, cuando daba la facultad de concurrencia para legislar a las legislaturas. Sin embargo, no se hizo y aún están trabajando en la reforma periferia que esto ordena. Bien, ahí lo nacional. ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Ok? Ya el Ejecutivo Federal hizo lo que tuvo que hacer y lo hizo de la forma en que se los acabo de narrar. Pero en Chiapas pasa que en el año 2000, para dar cumplimiento de igual manera a la Constitución, se reforma el artículo 6º para reconocer en su carácter de sujeto de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Al igual que la Federación crea su ley con el mismo nombre, pero local, Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chiapas, y posteriormente vamos a encontrar el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas. ¿Pero qué creen? Que esto nada más tardó lo que tardó el sexenio. Cuando termina el sexenio, bueno, en este código, quienes trabajan la materia que está dentro de estos códigos que tienen que ver con personas en situación de calle, con mujeres con el acceso a una vida libre de violencia, y niños, niñas y adolescentes podrán darse cuenta que esas leyesitas que antes estaban separadas, lo único que se hizo fue compilaron estas leyes, le pusieron una nueva portada y las juntaron y les recorrieron el número. Ustedes pueden consultar en el internet y cotejar las leyes independientes y después ese código de organización, y lo único que se hizo fue compilar. El contenido no cambió para nada. Y bueno, de igual manera esta ley era enunciativa, no tuvo ningún efecto en lo que respecta a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Seguidamente, el Estado de Chiapas, en cumplimiento del mandato constitucional que ya habíamos mencionado, crea la ley que establece el sistema de justicia penal para adolescentes, a fin de que también existieran del Poder Judicial del Estado creara los órganos jurisdiccionales, los juzgados especializados en materia para adolescentes y la sala colegiada en materia para adolescentes, además que los operadores se especializaran en la materia. Y se crea el convenio de colaboración con esta casa de estudio para establecer un programa de contenidos de la especialidad, y es así como se da cumplimiento en Chiapas de este particular. Posteriormente, en 2015, por fin, ¿cuándo dijimos que entró en vigencia la Convención de los Derechos del Niño? ¿O ya se durmieron? ¿Alguien lo recuerda? ¿O ya hablé mucho?
90, ya lo dijeron, muy bien. En el 90 se creó, imagínense cuántos años pasaron. En 2015 se crea por fin la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chiapas, y el 7 de julio de este año se crea la Procuraduría, que está prevista en esta ley, y actualmente está pendiente de elaborarse el reglamento de esta ley. Hasta ahí el marco normativo internacional, local y estatal, que son fundamentales de conocer para la comunidad pública y en general. Como se lo dije, este espacio de divulgación quiero que tenga el efecto útil de que te quede la duda, de que quede la inquietud de hacer valer todo lo que pretende y todo lo que promete este sistema. ¿Qué se busca con todo este rollo y con todas estas convenciones y con todos estos principios? ¿Para qué va a servir esto? Como les explicaba en momentos anteriores, el contexto en el que surge esa convención era adverso. Pero si nosotros salimos a nuestra calle, de la comunidad de donde vengamos, o si es de aquí, y pónganse a observar a los niños que están cerca de ustedes, porque es algo que como adultos y con nuestra visión adultocéntrica, tradicionalista que tenemos, no lo hacemos. Generalmente no volteamos a ver a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Volteamos a ver a aquella que anda unas botas bonitas, aquel chico guapo, pero los niños, niñas y adolescentes generalmente no los volteamos a ver. Y menos aún qué están haciendo, qué están hablando y qué están sintiendo. Entonces, el interés superior del menor, que es la base fundamental de este tema, y que surge y que le da vida y sentido, es un criterio interpretativo que va a ayudar a todas las autoridades para crear herramientas, políticas públicas, legislaciones, resoluciones, para resolver todo asunto que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes, pero que van a hacerse bajo una lógica, y esa lógica es: ¿qué necesita este niño? Las necesidades básicas. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el satisfactor? Y siempre debe haber una correspondencia entre la necesidad y el satisfactor. Esto es lo que le va a dar la racionalidad de aplicar este principio como herramienta hermenéutica. Y comparando esta forma de responder a qué es el interés superior del menor con el concepto de bienestar, vamos a entender o comprender qué es lo que tenemos que buscar. El bienestar es todo aquel factor que una persona necesita para gozar de una buena calidad de vida. Yo me pregunto si habrá aquí algún estudiante que viene de alguna comunidad con muchos esfuerzos a estudiar. Si ese estudiante no tiene para pagar la renta, no tiene para que el día de hoy coma, ¿será que va a estar concentrado al 100% en el estudio? ¿Será que si una mamá que tiene sus 3, 4 hijitos y que los dejó recomendados y que ella tiene que estar trabajando, va a tener un bienestar? ¿O será que esos niños que están jugando en la calle con su pancita inflada llena de lombrices, estarán bien porque están sonrientes? No, simplemente ellos no tienen un estándar de calidad de vida. ¿Pero por qué? Porque no tienen los satisfactores que en principio los padres, la comunidad y el Estado tienen que garantizar para que ellos logren obtener este bienestar. Dentro de la normatividad aplicable antes mencionada, aquí coloqué un cuadro ya para consulta de ustedes, que en su momento van a checar, que son los que ya habíamos mencionado. Y de todo esto se resume en esa cajita que todo lo hay y que todo lo puede, que es el cuarto constitucional. El cuarto constitucional tal parece que fuera el depósito de lo que no cabe en otro lugar, lo ponemos en el cuarto constitucional. Y si se dan cuenta, ¿qué hay en el cuarto constitucional? Hay saneamiento del agua, vivienda digna, identidad, derechos de los niños, derecho a la salud, a la cultura, a la igualdad entre el varón y la mujer, a decidir cuántos hijos, a la alimentación, al medio ambiente sano para el bienestar. Y eso
Esto se resume ¿en qué? En calidad de vida, bienestar social. Entonces, si armonizamos la vigencia plena de todo lo que dice el cuarto, qué felices fuéramos si eso fuera una realidad y no solamente unas letras escritas en un documento. Y esa es parte de lo que nos corresponde hacer a todos como ciudadanos, como personas que vivimos en un espacio y que convivimos a diario con otras. Porque en el sentido que estemos bien, en principio nosotros vamos a generar esa energía para que los que están cerca de nosotros también se comprometan. Pero si yo no soy respetuoso, si yo no soy responsable, si tampoco doy esa parte que me toca como ciudadano, entonces no podemos estar en una postura de exigirle al otro que tiene que hacer algo que no estamos haciendo. Y bueno, ya empezamos a ver ahora qué es. Les dije e inicié estableciendo 3 puntos. ¿De dónde nace? Y ya hablamos de los 3 ámbitos de normatividades: internacional, nacional y local. La segunda era ¿qué es? Y la tercera, ¿para qué sirve? Vamos a entrar entonces ahorita, ¿qué es el Sistema Nacional de Protección Integral? Por sus siglas, medio raro, medio chistoso, medio poco convencional, se abrevia, CIPINA, es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de procedimiento de los derechos del niño. Y es un mecanismo donde tienen que concurrir el municipio, el Estado y la Federación a fin de que se articule el trabajo que cada uno hace para hacer que todo funcione muy bien. Porque si bien es cierto que San Cristóbal de las Casas tiene, por decir algo, que qué maravilla que supiéramos cuántos niños y niñas hay, es decir, ¿qué se busca? San Cristóbal de las Casas tiene 5,000, por decir un ejemplo, ¿verdad? 5,000 niños en grado de primaria que tienen salud, que tienen educación, que tienen familia. Tiene 10,000 niños que no tienen familia, que no tienen educación, tiene 3,000 niños que se encuentran en situación de calle, y todo ese tipo de registros es lo que pretende sistematizar en principio. ¿Para qué? Primero tenemos que saber cuántos son, quiénes son, cómo viven, en qué condiciones viven, qué tienen y qué les falta. Estas son las políticas, los mecanismos que pretende articular este sistema, y por eso es necesaria que funcione el sistema. Algunos de ustedes, sin lugar a duda, en las películas gringas hemos visto que llega la del trabajo social y toca la puerta. Tenemos un reporte de que no ha ido su hijo a la escuela. Queremos platicar con usted para saber qué está sucediendo con su hijo y la familia. Y llegan a visitarlo, le dicen, ¿qué día podemos venir? Que estén todos para platicar. ¿Tal día? Bien. Llega la trabajadora social y acompañado por otros cuerpos multidisciplinarios y levantan una encuesta, llevan a cabo una plática a fin de ver cuál es la causa por la que el hijo no está llegando. Si son adicciones, va a ser canalizado a un tema de adicciones. Eso es lo que se pretende con ese sistema. Entonces, es demasiado ambicioso y por eso no se habla de él, porque requiere mucho. Y es muy importante su difusión, su promoción, para que se tenga el conocimiento de qué es, porque solamente cuando la voz se alza para exigir un derecho, por lo menos en México, se cumple. Y eso a veces, ¿no? Pero ¿qué tal si nos quedamos callados esperando que lo garantice el Estado? Pues yo creo que vamos a tardar en la espera, ¿no? ¿Y cuál es entonces la normativa como opera este sistema nacional de protección de derechos? Con las observaciones que emite el Comité de los Derechos del Niño, observaciones generales, la Constitución, por supuesto, como normativa principal, tratados internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, legislación nacional, federal y estatal, reglamentos, manuales y lineamientos, son todo lo que fundamenta este sistema. ¿Y qué se espera de eso? ¿Qué se busca? Se busca que se cree primero el marco normativo, que por empezar ya en Chiapas solamente falta el reglamento de la ley estatal de derechos de niños, niñas y adolescentes, que se creen las instituciones, que no hay ninguna, todavía estamos empezando,
Que se creen políticas públicas, no hay ninguna, y si aquí hubieran personas de ACES, de ONG, de sociedad civil organizadas, que traen el tema más claro que el propio Estado, y que son quienes han contribuido con la experiencia que vienen haciendo en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, saben perfectamente de qué estoy hablando. Y por ahí también sé que hay procuradurías del Estado, municipales, y sé también qué es lo que no se está haciendo y que incluso todavía van a empezar a capacitarse en este tema, porque ellos van a ser nuestros operativos más fuertes para fortalecernos. En la información de registros, que les decía, la intención es saber quiénes son, cuántos son, para empezar a detectar esa serie de problemas que presenta cada grupo de ellos. Presupuesto. Este es la piedra de tropiezo con la que se topa no solamente el tema de niños, niñas y adolescentes, sino yo creo que todos en general, ¿verdad? Y la cultura social y política. Hace un momento previo a mi participación, escuché la parte final de las reflexiones que hacían los compañeros que participaban en el tema de género y hablaban de ese cambio social. Alguien hablaba del egoísmo de la persona, alguien hablaba de todos tenemos que contribuir, y efectivamente lo que nos tiene que quedar claro es que la resistencia a este cambio, que tiene que ver con una transformación social, y que nos tiene que quedar muy claro, es una transformación social. Por eso vemos reformas por donde quiera, laboral, penal, educativo, reforma tras reforma, porque lo que se pretende es destruir lo que conocemos y volver a replantear nuevas fórmulas y reinventarnos como sistema. Entonces, yo creo que, como dirían en mi pueblo, ya no hay que poner resistencia, flojitos, y poniéndonos a estudiar para que por lo menos logremos comprender y logremos cuestionar con fundamentos sólidos y razonables el por qué sí o el por qué no se está pidiendo o exigiendo un derecho. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran? El sistema es un sistema transversal porque funciona a través del sistema nacional, local y municipal. El nacional no va a ser jefe del local o del municipal, sino es transversal porque tienen que articular acciones. Se apoyan todos para lograr un solo propósito. El Sistema Nacional de Protección Integral y la Secretaría Ejecutiva son los gestores que coordinan toda esta tarea tan grande que van a llevar a cabo. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional? El Sistema Nacional está conformado en la cabeza, el responsable es el Ejecutivo. Y miren que bien pensado fue esta propuesta que fue de UNICEF. La representante de UNICEF en México, la señora Isabel Crowler, una estratega en políticas públicas con mucha experiencia, y ella explicaba que estaba pensado que los responsables de los sistemas fueran los ejecutivos, porque el que autoriza al final de cuentas la ley preferente, quién puede presentar una ley preferente, un sistema preferente, quién puede tener mayores atribuciones para que pasen los presupuestos y haya un avance real, son los ejecutivos. Entonces pusieron a la cabeza a los ejecutivos. Sin embargo, la parte operativa la lleva un secretario técnico, que en este caso aquí en el Nacional lo es el licenciado Ricardo Bucio, y existe a la vez una Procuraduría de Protección de Derechos Nacional a cargo de la licenciada Nelly. Y además está integrado por los 31 gobernadores actualmente, ya no hay DF, ¿verdad?, en la Ciudad de México, organismos públicos, Fiscalía, Comisión Nacional, Organización Civil Organizada, y los invitados en el Nacional son Poder Judicial, Tribunales Superiores, Asociación de Municipios legalmente constituidas y el Congreso. Los niños, niñas y adolescentes que por supuesto tienen una participación activa en la mesa, en las sesiones del CIPINA, y en el local está integrado de diferente manera. Hay algunos cambios por ahí que así lo decidió el Congreso que estuvieron. Ahí está. En el local, ¿qué cambios vemos? Que los invitados especiales son Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Y que participan nada más la organización civil, los municipios
la secretaria ejecutiva a cargo de el licenciado Villafuerte, y es importante para quienes estén en el tema que sepan, porque ni siquiera aparece en el directorio el tema de disciplina, pero tiene sus oficinas en Palacio de Gobierno, y es a través del enlace operativo de políticas del gobernador que está atendiendo estos temas. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué va a hacer? Esa disciplina, ¿qué va a hacer? Esa secretaría técnica, ¿cuál va a ser su trabajo? Asegurar la concurrencia y la colaboración de todos. ¿Por qué? No estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Sucede que Secretaría de Educación solamente está preocupado porque ya regresen a clase los maestros y que el magisterio le pare, ¿no? Que Secretaría de Salud, que ya no hay presupuesto para los medicamentos y cada quien está en su tema. No, se trata de que tienen que articular en el ámbito de su competencia acciones y actividades a fin de que le garanticen a ese niño, a esa niña y a ese adolescente todos sus derechos, porque no le van a decir a un niño, tienes derecho a la educación, pero como ahorita no hay presupuesto en salud, te esperas, ¿no? Entonces, se trata de hacer efectivo y traducir a una realidad ese cambio. Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes, que no solamente sea un formato de papel o parte del show cada vez que hay un evento, sino que en realidad se tome nota de lo que está diciendo el niño en el discurso, qué está pidiendo, qué quiere, y que se dé una respuesta, que se le dé una respuesta. Conformar sistemas de información que les explicaba el para qué va a ser. ¿Qué es y cómo funciona la Secretaría Ejecutiva? El secretario ejecutivo tiene una función de gestor, más que de actividad, como diríamos cotidianamente, no es el que hace la talacha, sino solamente coordina, el que pide informe, el que pide datos, el que pide números, ¿no? Él va a coordinar las acciones entre estas instituciones, va a diseñar el programa nacional, y en este sentido, ¿qué creen? Que el plan estatal de gobierno del Estado ni siquiera estaba ese rubro. Entonces, a mitad de este año se ordenó que se modificara a fin de incluir el rubro de niños, niñas y adolescentes. Y ustedes saben que ya estamos a la vuelta de la esquina para un informe oficial. Entonces, es parte de lo que la comunidad en general tiene que conocer, sino cómo vamos a ir trazando esa ruta, ¿no? Fungir como interlocutor entre la sociedad civil, escuchar las peticiones y dar respuestas. De esta manera, ¿cómo queda integrado este sistema nacional? Va a quedar integrado de esta manera. El presidente de la República, los gobernadores de los estados, el DIF, Comisión Nacional, el Instituto Federal, la Organización Civil Organizada, Fiscalía, el Congreso, Procuraduría, Poder Judicial Federal, organismos internacionales, asociaciones, municipios, CONATRIP, niños, niñas y adolescentes, y las secretarías que se mencionan. Eso en el nacional. Ahora, ¿cómo queda la articulación entre local y lo municipal? Dense cuenta que todo va a caer el mayor peso en el municipio. Quienes tienen mayor responsabilidad son los municipios. Y ahora yo les pido que hagan un ejercicio de imaginación, de imaginación o de memoria. Porque yo me pregunto, en el municipio del que ustedes vienen, o en este municipio, ¿cómo está operando el municipio respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes? Entonces, esa es la parte que tenemos que ser vigilantes. Siguiente. ¿Cuáles son los componentes de este sistema de protección? El programa tiene como principal objetivo el garantizar la protección de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Crear un sistema de información que es importantísimo. ¿Cuántos niños desaparecen en Chiapas? ¿Tienen idea? No sé si han visto los documentales en el internet. ¿Cuántos niños? ¿Y saben dónde están? Vendidos a la trata de personas. Es increíble. Es increíble ver que hasta niños de 3, 2 años son vendidos para la trata de personas. Sexual, para explotación sexual. Es algo de verdad que yo creo que no podemos ser indiferentes a una realidad tan dura como esa. El mecanismo de evaluación y riesgo, el presupuesto con enfoque de infancia, porque quienes tienen hijos, y sobre todo tienen hijos pequeños, no me van a dejar mentir que es más caro un par de zapatos de un niño chiquito que de un niño más grande o que de un adulto. El enfoque de infancia es mayor.
Entonces, la Procuraduría de Protección tiene que hacer lo propio para hacer una gestión de protección y de medidas de protección que vamos a ver ahora. En resumidas cuentas, el sistema integral de protección tiene que ver precisamente con la satisfacción de todo eso, de todas estas necesidades a fin de garantizar un estado de bienestar, de sano desarrollo psicoemocional del niño, niña o adolescente. En el artículo 13 de la Ley del Estado y el artículo 15, no se lee. 13 de la Ley del Estado y el artículo 15 de la Ley Nacional, de la Ley General, prevén un listado. La General trae un catálogo de 20 de manera enunciativa derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes. La del Estado trae 21. Entonces, aquí estoy poniendo las del Estado y podemos ver este es el macrosistema. Cada uno es un microsistema que le compete en lo particular a determinada autoridad, pero que le compete en lo general a todos los que conforman el CIPINA. Y puse aquí porque este es mi tema. Este es mi tema con el que yo trabajo, pero que no les vine a hablar en específico de ese, les vine a hablar de todo. Ay, muchas gracias, licenciado, qué amable. Para que no le deje el dedo aplastado ahí. Entonces, es para lograr, eso espero, eso deseo, que haya una comprensión y una claridad en qué consiste este CIPINA y para qué va a servir. Las medidas de protección que establece esta ley y la ley local es algo novedoso que ustedes, cualquier vecino que vea que su vecinito lo deja encerrado la mamá sin comer y que se va a trabajar y que llega hasta la noche y el niño llora y llora y de hambre o se enferma, esa persona puede hacer una denuncia anónima a la Procuraduría de Protección del Niño, Niña o Adolescente y la familia para que la procuradora o el procurador le pida al Ministerio Público del municipio que libre o que dicte una orden urgente de protección en virtud que existe un riesgo de integridad de ese niño, niña o adolescente. Y el Ministerio Público, dentro del término de 24 horas, va a comparecer ante el juez de control para que él confirme, sustituya o revoque esta medida de protección. Esta es solo en las urgentes. No es necesario en las urgentes que ustedes lleven una prueba, es decir, no es necesario que le tomen fotos, que lo graben en el video. Basta con que ustedes estén viendo, porque qué tal si en lo que buscan la cámara o el teléfono para tomarle foto lo matan o se muere o le pasa algo inminente. Entonces, tienen esa ya facultad que viene y que fue materia de la última reforma de la ley del Estado, donde se está implementando este mecanismo procesal para comparecer ante la Procuraduría y estas ante el Ministerio Público para hacer este trámite y que viene aquí detallado a continuación. ¿En qué casos se van a hacer estos? Aquí especifica, adoptar medidas de protección especial de derechos. Algunas son de protección, esas no son de la misma naturaleza que las urgentes, como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Cuáles pueden ser algunas de protección socioeconómica? Necesito una beca que requiere una beca para garantizarle el estudio, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, que se haga un estudio socioeconómico, que se haga una entrevista y que se canalice a CDSOL o algún programa de becas, ¿no? Para garantizarle, además de que se hable con el secretario de Educación, que vea qué manera hay para que esa persona acceda de manera gratuita o en el nivel en que se encuentre el niño, niña o adolescente. Psicológico, físico, de discapacidad, identidad, o bien relacionados con género, preferencia sexual o creencias religiosas. Y la Procuraduría es precisamente quien se tiene que encargar de ver esto. ¿Qué funciones tiene esa Procuraduría? Actualmente la que era la anterior Procuraduría se llamaba Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y ahora se llama Procuraduría del Niño, Niña o Adolescente y la Familia. Esto a partir del 6 de julio de este año. Y estas
procuradurías, la federal y la local, son encargadas de determinar, solamente van a determinar la restitución de derechos, se van a coordinar en la ejecución con la institución que le corresponde en razón de su competencia o las instituciones y el seguimiento de la medida de protección especial. ¿Qué pasó? Que ya esté el niño a salvo o que ya se le haya restituido su derecho. Procedimiento de las medidas de protección. ¿Qué tiene que hacer esa procuraduría? Ojo, abogados, quienes tengan que llevar un caso o quien esté ayudando a algún familiar, vecinito, lo que sea, tienen que saber qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Primero, detectar o recibir el caso de restricción y vulneración, en el caso de las procuradurías. Diagnosticar la situación de sus derechos. Determinar los derechos que se encuentran restringidos. Aquí viene la situación que les decía. ¿Qué necesita? ¿Cómo se va a atender? ¿Cuál va a ser ese satisfactor? Viene esta correlación entre uno y otro. Diagnosticar la situación de sus derechos. Determinar los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados. Elaborar, bajo el principio superior del menor, un plan de restitución de derechos. Y que al respecto ya existe un protocolo de este plan de restitución de derechos. Y dar seguimiento hasta cerciorarse de que se haya restituido. Las medidas de protección integral son todas las acciones para restituir. Voy a dejar las diapositivas para que puedan tenerlas, ¿no? No se preocupen. Las voy a dejar para compartirlas. Se trata de que se vaya divulgando todo y que se vaya compartiendo para que la gente lo sepa. Medidas urgentes de protección son las medidas de protección que se determinan y ejecutan cuando se detecta un riesgo inminente contra la vida, la libertad y la integridad del niño, que ese sí es el caso del ejemplo que les mencionaba. Entonces, ¿qué tipo de acciones son las de protección? Como les decía, que se atienda a la satisfacción del derecho a la salud, protección, cultura, asistencia social y todos los demás derechos que ya venían en el círculo anterior. ¿Qué función va a tener la Procuraduría? De representar al niño, niña o adolescente en procedimientos judiciales o administrativos siempre que no tenga padres o tutores o que hayan o se encuentre justificado que existen causas legales y suficientes para decir que no es conveniente ni pertinente que sean los padres quienes representen al menor, como en los juicios de sucesión que luego suele ser común, ¿verdad? Desafortunadamente. Esto es lo que les comentaba acerca del trámite ante el Ministerio Público. Se acude a la parte de la Procuraduría o incluso un particular, no necesariamente la Procuraduría, puede ir ante el MP para pedir la orden sobre el probable delito y contra el niño y solicita la medida urgente. Ojo, no se tiene que confundir a la Procuraduría de Protección que ellos van a conocer del delito. No. La que va a conocer del delito es el Ministerio Público, que va a depender de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Procuraduría de Protección de Derechos es mera gestora, va a canalizar ante las instancias que serían del Ministerio Público para pedir la orden de protección, pero no la Procuraduría la va a emitir por sí misma. Salvo en aquellos lugares, por ejemplo, Benemérito de las Américas, que luego de que puede ser que sí haya procurador o procuradora, pero que no esté y que sea algo urgente que se tiene que atender, entonces sí ya, él va a actuar. Siguiente. ¿Qué funciones tiene la Procuraduría? Supervisar. ¿Y supervisar a quién? Aparte del cumplimiento, va a supervisar los centros de asistencia. Aquí hay una cuestión muy importante. El Estado le está dando mucha participación a las AC, y no solamente en este tema. Si se dan cuenta, en el tema de reforma educativa, como que ya es más tendente a la privatización del estudio, de las escuelas y de ciertos perfiles. En materia de justicia penal para adultos también vemos ya mayor participación de centros de apoyo de manera externa. En la justicia penal juvenil también le está dando mucha cabida a las ACES para que ellos tengan una asociación, pero que apoyen al gobierno para llevar sus tratamientos en externación, no privados de libertad. Y aquí encontramos lo mismo. Aquí encontramos que ya no van a haber propiamente albergues, o ya no va a ser total responsabilidad del Estado de tener albergues o refugios, sino que van a ser ACES, organización civil organizada,
y que ellos se van a registrar ante la Procuraduría. La Procuraduría los va a ir a auditar o a revisar cada 6 meses. Y que cada año, cada ACE tiene que rendir un informe, pero obviamente que para que se le dé el permiso tienen que cumplir con ciertos requisitos que marca la propia ley, porque no implica un delito, sino una restitución de derechos. Entonces, funciona de esta manera y la Procuraduría denuncia ante el MP los delitos cometidos. Vemos cuál es la diferencia, porque luego suelen confundirse. La procuradora solamente cuando hay la posible comisión de un delito da cuenta o da vista al MP, y el MP solamente le da vista cuando él está conociendo de un asunto independiente y del que se advierte que existe la intervención de un niño, niña o adolescente que se le han vulnerado sus derechos de restitución, no propiamente de delitos. La representación de la Procuraduría de Protección, entonces, en los juzgados, antes se le llamaba que a ellos se les designaba tutores, ya cambió el concepto, aunque los efectos son casi los mismos, que ahora se le llama representación en suplencia. Ya ven que hasta el Código Civil hablaba del tutor, se nombrará tutor, también todo esto va a ser materia de reforma con estas nuevas legislaciones. Representación en suplencia, ¿qué va a hacer? Que la Procuraduría va a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría o del órgano administrativo, se puede nombrar en suplencia del menor a cualquiera de la Procuraduría. Existan indicios de conflicto de interés entre el niño o niña o quien la represente, como en los casos de sucesorios, por ejemplo, ahí se nombraría a un representante en suplencia, o la representación deficiente o dolosa, es decir, que tenga un representante pero que no esté vigilando, velando por cuidar sus derechos, por garantizar sus derechos. Y aquí vemos en resumen esos casos en que se pueden dar las medidas urgentes de protección. Procedimientos de medidas urgentes es lo que ya les expliqué de manera ejemplificada, y aquí vienen los pasos. La solicitud del MP, tiene 3 horas para que solicite, después de ser dado, lo presenta después ante la autoridad a más tardar dentro de los términos de 24 horas, y la Procuraduría solicitar las medidas de apremio para su cumplimiento en caso de que no se cumpla de manera inmediata. Ojo, cuando la ley se expide había dudas, porque decíamos, bueno, si la ley habla de medidas de protección, ¿y por qué no establece el mecanismo procesal? ¿Será que tenemos que aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos habla de la medida de protección? Sin embargo, el artículo del Código Nacional nos habla que el juez deberá revisar en 5 días las medidas de protección. Imagínense, 5 días es demasiado tiempo, y además no era compatible con las 24 horas que nos establecía la ley general, motivo por el cual se reformó ahora en el mes de julio, les comentaba, la ley del Estado, y por eso la ley del Estado tiene esos mecanismos procesales para ello. Es ahí en esta ley donde van a encontrar esos pasitos procesales, y no las van a encontrar ni en el Código Civil, ni en el Procesal Civil, ni en el Código Nacional, sino en esta ley. ¿Y por qué? Se comentaba, pero ¿por qué esa ley no tienen competencia para legislar? Sí la tienen, porque acuérdense que dijimos que en 2013 se le dio concurrencia en la competencia para legislar en cualquier tema de niños, niñas y adolescentes a las legislaturas locales, ¿no? Bien. En materia de adopción también hay ciertas líneas de gestión respecto de la Procuraduría de Protección. Tiene atribuciones para expedir los certificados de idoneidad y de igual manera el registro de profesionistas se tendrá que dar ante el Sistema Nacional del DIF y los sistemas de las entidades, y van a expedir las autorizaciones. Obviamente se tienen que reunir ciertos requisitos, ¿no? El estudio socioeconómico, psicológico y todos los demás que establece la ley. ¿Qué acciones se esperan? ¿Qué se pretende con todo esto? Que parece una maravilla, que parece un sueño. Se espera que en algún momento de la historia de México se pueda platicar que ya se cuenta con que los niños, niñas y adolescentes conozcan y exijan sus derechos de manera plena. Que se otorgue el peso político a todas las debilidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, que se hagan visibles para que se adopten mecanismos y políticas públicas que atiendan a las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes. Que los sistemas estatales y municipales sean una realidad, que de verdad trabajen y que no nada más quede en un discurso político o en un informe de datos que no son verificables, o que el respaldo cuantificable no concuerde con la realidad.
que la sociedad civil organizada sean observadores y den seguimiento para que esto se transforme. Y es precisamente este punto por el que quise hablar de este tema, que yo sé que como es nuevo, igual y no les cause tanto interés como les pudo haber causado la parte procesal de la nueva ley de justicia penal para adolescentes, pero lo considero importante porque de lo contrario no vamos a escuchar el eco en la sociedad y eso va a ser más difícil para ir transformando poco a poco esta realidad que la sufren aquellos a los que no se les escucha. El sector público y privado también participen, se involucren a través de acciones, de apoyo, de recursos sobre todo, porque se requiere mucho recursos. Y que el público general conozca el tema, lo hable como hablar de la novela de las 4, como hablar de cualquier otro tema que los ocupa en cualquier tarde, que sea un tema cotidiano, un tema que sí preocupe a la sociedad, que la sociedad se sensibilice. Y en este sentido, la gran pregunta del millón: ¿cómo hacemos que las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de derecho? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto sea una realidad? Ya estamos en la última pregunta. El enfoque de niñez y adolescencia es lo que nos hace falta como sociedad. Y ahora sí les voy a pedir que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Alguno de ustedes, sin lugar a dudas, cuando fue niño, niña o adolescente, guarda su mejor recuerdo que lo hace ser feliz o infeliz? Le pido que al que lo haga ser infeliz, no lo recuerde. Pero lo cierto es que todos en nuestra memoria sucede un mecanismo de negación cuando existe un mal recuerdo de nuestra infancia. Y si ese mecanismo, si ese trauma, si ese complejo, si esa vivencia tan dura, tan difícil, tuvo que ver con cuestiones de discriminación, de pobreza, de desigualdad, de burlas, de rechazo, de violaciones, de orfandad, de carencias, de pobreza, ¿qué pasa? Que esa personita que no se logra curar su alma, que no logra perdonar el por qué yo no tuve lo que sí tuvo aquel, es una persona que arrastra esta carga emocional, psicoemocional, que la va a traer cargando y que le va a impedir llegar a la cúspide de la pirámide de la autorrealización, como dice Maslow. Si hay algún psicólogo sabrá que estoy hablando de cuestiones de psicología y que tienen mucha relación con la neurociencia. La materia de niños, niñas y adolescentes requiere de operadores multidisciplinarios, especializados no solamente en temas jurídicos, pedagógicos, psicológicos, de psiquiatría, sino en lo general, porque en la etapa de la infancia, lo comentaban por aquí hace rato en el tema de género, se nos va metiendo ideas, las construcciones sociales de nuestro espacio, de nuestro tiempo y de las personas con las que convivimos a diario. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es socialmente permitido, lo que no lo es. Entonces, si nosotros crecimos con esa semillita que nunca logramos sanar, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Sin embargo, si nosotros fuimos personas que sí tuvimos o que logramos tener esa capacidad de resiliencia para que esa adversidad no tocara nuestro interior, fuimos fuertes y lo vimos a esta vida como un reto que nos pusimos y dijimos, yo salgo adelante. Pero no todos tenemos esa capacidad. Entonces, aquí es el momento donde se tiene que sensibilizar a la sociedad para decir, tú fuiste niño, tú fuiste niña, y acuérdate porque de que te acuerdas, solo que niegas ese recuerdo cuando te duele, porque no lo has trascendido. Y si lo recuerdas es porque te hace feliz, y lo tienes presente, y si lo recuerdas en este momento, sin lugar a dudas, hasta te vas a reír. Entonces, ¿qué queremos nosotros formar con esos chicos que están en la primaria hoy? ¿Qué esperamos de ellos? Los contenidos que se vayan a meter en el cerebro, en la conciencia de esas personas que se están formando, va a depender de nosotros. Si nosotros no somos responsables
con ellos como presente, no como futuro. Porque cuando sea futuro, nosotros estaremos en la tercera edad, si bien nos va. Y entonces el grupo de invisibles seremos nosotros. Y el grupo de protagonistas serán ellos. ¿Cómo queremos que sean esas personas que son las que van a tomar decisiones el día de mañana? Esa es la parte que nos hace falta ver, porque caminamos, platicamos y el tema de niños, niñas y adolescentes pasa indiferente o pasa a ser como lo explican en estas frases tan... Esta es la visión adultocéntrica que les expliqué. Siguiente. Esto es algo cotidiano, hasta entre comillas lo decimos de manera normal. Es mi hijo, yo sé lo que te conviene, yo sé lo que te conviene. No seas infantil cuando tiene 4 años. No seas cuando seas grande entenderás. Cuando muchas veces tenemos 40 y nos engañamos solos, ¿no? Porque lo digo yo. Entonces, esa parte es la que nos falta interiorizar. Además, algo muy importante. Como abogados somos fríos y lo que dice la ley es lo que tratamos de aplicar y nos olvidamos que el mecanismo jurídico que nos regula como personas en convivencia social tiene un fin y ese fin es una justicia. El concepto de justicia es relativo porque para mí Jacqueline Ángel Juan, la justicia más que un concepto es un sentimiento. Si tú no sientes la injusticia, jamás vas a saber qué es la justicia. Entonces, tenemos que interiorizar el para qué sirve esa ley, qué sentido le vamos a dar. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer hoy? Aunque ustedes podrán decir, ni lo agradecen. Si los papás ni se preocupan o los dejaron abandonados. Si ese es el pensamiento que tenemos, es el pensamiento que hemos tenido siempre. Y eso explica la realidad en la que vivimos. Entonces, si cambiamos nuestros pensamientos, podremos cambiar esas realidades a través de acciones contundentes a estos objetivos. Y para ello, ¿qué es importante? Ver con enfoque de infancia, ver desde los ojos de lo que ellos ven, de lo que ellos piensan y de lo que ellos sienten, que es escucharlos, participarlos, como lo decía la procuradora de Duraznal que escuchaba yo. ¿Cómo tú vas a entender a alguien si no convives con ellos, si no sabes si vas con ellos a convivir y comer un plato de frijol y saber a qué sabe? Eso es cierto. Cuando tú vives esa parte, cuando tú tienes esa cercanía, cuando logras la empatía, la palabra empatía, pero más que la palabra, el gesto de la empatía es el gesto principal para la comprensión de los derechos humanos. Y toda materia jurídica tiene un sustento en derechos humanos, un enfoque de derechos humanos. La empatía es fundamental para comprender, para sensibilizar del para qué queremos. Y esto es lo que tenemos que hacer. No cambiar las prácticas. Esto abona al tema que venían ustedes hablando con romper la estructura de la cultura, del pensamiento de la cultura. Somos, como mexicanos, somos gente valiosa, somos gente ingeniosa, pero dormidas por un sistema educativo y por un sistema político que logra que la inercia del así se ha hecho siempre prevalezca. Entonces, este espacio de difusión, quiero que se lleven esa reflexión. Espero haber logrado el propósito de los 3 puntos que iba yo a tratar, de que sea replicado, de que sea platicado, compartido, de que si quedó duda lo investiguen en el internet, pregunten, hay páginas y toda la información que les voy a dejar, circúlenla, compártanla, lo que no quedó claro, investiguenlo, pero que por favor se replique. Son los demás mecanismos de participación, un caso práctico que lo hacen en su casa para que yo ya no los duerma, a ver, para que ustedes no se autoevalúen y si no hay otra cosa más que abordar, yo no me queda más que de darle las gracias y esperar no haberlos aburrido, porque sé que esta parte fue muy dogmática, fue muy de teoría
pero lo que me interesaba más era que conozcan los antecedentes, qué es y para qué sirve, como se los expliqué en un inicio, y sobre todo, lo más importante, sensibilizar el tema. No se trata de un choro mareador, se tratan de personas. Esas personas son las que el día de mañana nos van a gobernar y son las que van a tener el poder de decidir sobre nosotros, que estaremos en el grupo de los invisibles. Señores, señoras, gracias por su atención.